Vamos con la siguiente charla. Son así, one shot, como unos snacks de información. En este caso tenemos a Luz Alba Pose, que va a hablar de diseño consciente, ciencia y evidencia. Luz es una apasionada de la ciencia, la tecnología y el diseño. Es diseñadora UX, UI. No sé si alguien se dedica a eso acá. UXers. Vos. Perfecto. Ella trabaja de eso en Asteroid Technologies y hoy en día aporta en Instituto UMAI bajo el lema Inteligencia Artificial por el bien común en Latinoamérica. Le damos un aplauso para recibir a Luz. Llámenla, llámenla, Luz. Vamos. Vamos, vamos. Y... La primera vez que escuché la palabra diseño, no estaba muy segura de qué me estaban hablando. Podía ser todo, desde la silla del colectivo en la que te sentás todos los días para moverte, hasta esa interacción con tu barista de preferencia al que le pedís un café una vez a la semana. Al fin y al cabo, se trata de eso, de resolver problemas. En mi cabeza, los diseñadores y las diseñadoras se veían todos muy parecidos. Eran muy expertos en el campo. Podían hacer un branding que la rompa, diseñar una silla ergonómica o diseñar esas interfaces con las que interactuamos todos los días. Al fin y al cabo, quizás me estaba equivocando un poco, porque el mundo del diseño puede ser mucho más amplio de lo que pensaba. Escuché hablar de que el diseño podía transformarse de una profesión especializada a una actitud general de inventiva y capacidad para ver los problemas o los proyectos no de forma aislada, sino en contexto con su entorno. Pero entonces, capaz que no estábamos hablando solamente de diseño. En este sentido, la ciencia también puede ser vista como una herramienta para transformar el mundo en el que vivimos. Y cuando hablamos de científicos, usualmente pensamos en personas un poco aburridas, encerradas en un laboratorio, que hacen experimentos con el resto de los humanos, ¿no? Sin embargo, también se puede pensar de otra manera. La ciencia tiene muchísimo que aportar. Lo vemos como una herramienta que al fin y al cabo nos provee de evidencia para tomar mejores decisiones. Y entonces, podemos hablar de ambas cosas juntas. La ciencia, con su aporte en evidencia, y el diseño, con su forma de llevarlo a las personas. Cuando hablamos de diseño, les dije que hablábamos de muchísimas cosas. Nos vamos a centrar en algo en particular, el diseño de experiencia de usuario. Y cuando hablamos de experiencias, es un abanico enorme. Por un lado tenemos las interacciones que tenemos en nuestros dispositivos móviles o incluso de vuelta, como esa interacción que tuvimos con el barista al principio de la charla. Imagínense esto. Una computadora hace mucho tiempo se veía algo así. Terrible. La usaban solamente científicos. Pero no fue hasta que apareció este muchacho, nuestro querido Steve Jobs, que la Macintosh logró que ese poder de cómputo llegue a todos los hogares. Desde ese momento, estamos enfrentándonos a una tecnología que pudo ser usada por muchísimas más personas. Y ahí vemos un desafío. Estamos hablando de tecnología de impacto, pero solo para unas pocas personas. Y ahí entra el diseño de experiencias. Cuando diseñamos una experiencia nos enfrentamos a un problema muy particular. Y es que usualmente en el proceso de diseño pensamos en un usuario ideal. Diseñamos nuestro user persona, lo validamos con una entrevista. Pero hay una cuestión muy principal, y es que, ¿por qué estamos diseñando para ideales cuando al final quienes usan nuestros productos son un poco diferentes de lo que esperamos? Al final, la población no es homogénea y tenemos que ser muy conscientes de eso. ¿Vieron que usualmente escuchamos hablar de lo normal y lo no normal? Bueno, la realidad es que lo único normal que tenemos como población es la distribución de algunas de nuestras características. Gracias a la querida campana de Gauss, hablamos de desarrollo típico y no típico. ¿Qué quiere decir eso? A veces nos acercamos a la media y a veces no. Y está buenísimo que eso pase, porque al fin y al cabo vivimos en diversidad. Entonces, cuando hablamos de esta diversidad, es importante entender que somos una mezcla perfecta de genética más ambiente. Perfecta en realidad no, porque a veces influye más una cosa que otra, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta a la hora de diseñar experiencias. Al fin y al cabo,
El usuario ideal no existe. Y a la hora de diseñar, tenemos que ser muy conscientes de ello. Les voy a contar un caso que viví bien de cerca. Durante el año pasado tuve la oportunidad de liderar el equipo de experiencia de usuario de Háblalo 4. ¿Conocen Háblalo? Sí, ¿no? Es una aplicación que ayuda a personas con discapacidades comunicacionales a comunicarse mejor. Mateo, que hoy es el CEO de la empresa, diseñó Háblalo con una intención muy particular, y era ayudar a los alumnos sordos de su mamá a comunicarse mejor con su entorno. Pero de repente el proyecto escaló un montón. Y hoy en día la usan un montón de personas. No solamente personas sordas, sino también quienes pertenecen al espectro autista e incluso quienes padecen de ELA. Pero entonces, nosotros como equipo de diseño nos enfrentábamos a algo muy particular. Y es que de repente, nuestro usuario ideal ya no era el usuario real. Y teníamos un nuevo abanico enorme al cual enfrentarnos. Es entonces que hablamos de que el diseño es complejidad viva. Nos enfrentamos a muchísimos factores y los equipos tenemos que ser conscientes de ello. Y es entonces donde hablamos de ciencia para solucionar esto. Igual, antes de meternos en eso, como hablamos antes del usuario ideal, en ciencia también pasa, y se le llama población weird. Una cuestión muy particular es que la mayoría de los estudios en relación al comportamiento humano ocurren más que nada en el norte de nuestro mundo. Y en general, todos los participantes de los experimentos pertenecen a este rango de la población. Hablamos de gente con un nivel cultural y socioeconómico muy similar. Entre Europa y América del Norte es todo bastante similar. Pero entonces, ¿cómo queremos generalizar esos resultados al resto de la población? ¿No les parece curioso también que todos los productos digitales que usamos usualmente en nuestro día a día también fueron diseñados por gente del norte del mundo? Quizás hablamos de un gran llamado a la atención. Está buenísimo que diseñemos productos desde Latinoamérica con nuestra diversidad y mirada diferente de la situación. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Qué pasa cuando esto no pasa? Hace un par de años, un titular copó las pantallas. Decía algo así como, el algoritmo de Amazon al que no le gustan las mujeres. Tremendo. Y es un ejemplo perfecto de qué puede pasar cuando no tenemos en cuenta la diversidad en equipos y en productos. En Amazon en 2018 diseñaron un algoritmo de inteligencia artificial para agilizar el proceso de selección en equipos de IT de recursos humanos. Y pasó algo muy peculiar. Funcionaba buenísimo. Ojo, agilizó un montón el proceso. Pero de repente encontraron un patrón. Los perfiles femeninos se quedaban afuera. ¿No les parece curioso? Ahora, ¿a qué nos enfrentamos con esto? Los datasets, es decir, el conjunto muy grande de datos con los que fue entrenado ese modelo, resultó ser de los candidatos que ya estaban trabajando en la empresa. Y adivinen qué, eran todos hombres. Entonces, es importante que prestemos atención a estas cosas, porque al fin y al cabo estamos perpetuando sesgos y la discriminación que está presente en nuestra sociedad a los productos, o en este caso, modelos, que diseñamos y publicamos. Vamos a hablar de algo muy particular. Les propuse que la ciencia y el diseño podían ir de la mano, y creo que la mayoría me miró un poco raro. Pero hay un campo de estudio muy interesante, que es la interacción humano-computadora. Se habla un poco de ver cómo el humano puede interactuar más naturalmente con las máquinas. Y no solo eso. Si lo comparamos con lo que hablábamos al principio, el diseño de experiencia de usuario, queremos que las personas puedan interactuar mejor con las aplicaciones. Y entonces, quizás, podemos aplicar los conocimientos que tenemos en comportamiento humano, neurociencia y justamente en la interacción humano-computadora para aplicarlo a nuestros procesos de diseño. Y lo mejor de todo es que hay herramientas para todo gusto y paladar. Hablamos, por ejemplo, de resonancias magnéticas, de electroencefalografías, de eye tracking y un montón de herramientas que son propias de la neurociencia y de la ciencia en general para poder entender cómo prestamos atención. Podemos entender cómo, por ejemplo, navegamos en una interfaz y vamos mirando en distintos puntos de calor. Es muy loco como todo esto puede, al fin y al cabo, lograr revolucionar la forma en que diseñamos. Es que al final podemos hablar de que diseñadores y diseñadoras pueden hacer ciencia y científicos y científicas podrían diseñar. Porque al final no solamente somos más, sino que somos mucho mejores. Y es que hablamos de ciencia y diseño para cambiar el mundo, porque sin ciencia no se puede, pero solo con ciencia no alcanza. Gracias.